Bueno, vamos a arrancar con una historia que, sinceramente, parece sacada de una comedia absurda. Fíjate en esto. En 1776, Thomas Jefferson redacta la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Ujú, un documento histórico intocable, claro. Pues ayer mismo una inteligencia artificial de última generación lo analizó y, bueno, la máquina lo acusó de haber usado ChatGPT para hacer trampa. Madre mía, es que es de risa, pero a la vez. A ver, la ironía es que el algoritmo funcionó exactamente como fue programado. Y esto nos demuestra lo ridículamente frágil que es esta fe ciega que tenemos en una tecnología que, francamente, acabamos de inventar. Las máquinas no tienen el más mínimo sentido histórico. Y esa desconexión, ese choque entre nuestras creaciones y nuestro legado, es justo el hilo conductor de nuestra inmersión profunda de hoy. Y yo estoy encantada de arrancar este análisis a fondo porque tenemos la misión de explorar cómo la humanidad está intentando lidiar con sus propios inventos. Sí, desde las fronteras de la inteligencia artificial hasta, ojo, nuestro inminente regreso a la Luna, que tenemos un día movidito hoy. Totalmente. Y para este análisis contamos con una pila de fuentes fascinantes. Muchas de ellas, por cierto, las hemos descubierto gracias a la excelente curación diaria en betazeta.news, que nos van a ayudar muchísimo a conectar todos estos puntos. Es que tienen recursos fantásticos, ¿sí? Bueno, vamos a desgranar todo esto paso a paso, empezando por ese suspenso en historia de nuestro famosísimo y sofisticado detector de IA. Un usuario de Reddit decidió pasar el texto original de la Declaración de Independencia por una de estas herramientas modernas. Ujú. ¿Y el veredicto? Pues que el documento estaba generado por inteligencia artificial en un 99,99%. Es que es alucinante. Pero, a ver, lo fascinante de este punto es entender por qué ocurre este fallo tan monumental. Todo reside en cómo estas herramientas miden la probabilidad matemática de las palabras, ¿vale? Vale, cuéntame un poco más de eso. Sí, en el argot técnico esto se conoce como perplejidad y ráfaga. O sea, un modelo de lenguaje como ChatGPT está diseñado para ser súper predecible. Escribes frases con una longitud uniforme, utiliza las palabras estadísticamente más obvias. Muy estructurado todo, claro. Exacto. Un humano, por el contrario, suele escribir con ráfagas caóticas, o sea, mezclamos frases súper cortas y contundentes con unos párrafos largos y laberínticos, ¿sabes? Ya, pero el inglés del siglo XVIII era de todo menos caótico. Las oraciones eran súper largas, dramáticas y estaban estructuradas, pero, vamos, al milímetro. En 1776, esa prosa impecable era la norma para un texto institucional. Ahí le has dado. Al analizar un documento tan formal, el algoritmo actual que está entrenado con el inglés casual, rápido y lleno de coloquialismos que impera en Internet ahora mismo, en 2024, pues concluye que esa estructura es demasiado perfecta. Claro, le explota la cabeza al algoritmo. Literal, asume que ningún humano moderno, escribiendo bajo el estrés diario, produciría una prosa tan calculada. Así que sentencia que es obra de un chatbot, ignorando el minúsculo detalle de que Jefferson escribió ese borrador casi un siglo y medio antes de que existiera la electricidad comercial. ¡Qué locura! O sea, es como si un corrector ortográfico moderno marcara los textos de Cervantes como si estuvieran llenos de errores tipográficos simplemente porque la lengua ha evolucionado. Es la analogía perfecta, ¿sí? Pero claro, reírnos con la anécdota de Thomas Jefferson es fácil. El problema es que extrapolar esto a la vida real da bastante vértigo. Delegar el juicio en una caja negra algorítmica tiene consecuencias devastadoras en sectores súper críticos. Completamente. Universidades enteras y redacciones de periódicos están usando estos detectores como si fueran jueces absolutos. Y el riesgo de los falsos positivos está arruinando carreras literalmente. Imagina a un estudiante neurodivergente que escriba de una forma muy estructurada, o a alguien redactando un ensayo bajo la presión brutal de un examen formal. Se enfrentan a una acusación de fraude académico de la nada. Eso es, simplemente porque la máquina ha decidido que su vocabulario es estadísticamente sospechoso. La necesidad de mantener el pensamiento crítico humano nunca ha sido tan urgente. Tomar el veredicto de una máquina desprovista de contexto como una verdad absoluta, bueno, es un suicidio intelectual. Totalmente de acuerdo. Y claro, si estas herramientas automáticas son tan defectuosas, la pregunta evidente es ¿cómo pueden las grandes plataformas del saber humano proteger su contenido? Y aquí entra la mayor enciclopedia de Internet. Ah, sí, la Wikipedia.
Telita con esto. Sí, sí. Wikipedia lleva meses sumida en un debate interno súper complejo sobre cómo gestionar esta avalancha de textos generados por modelos de lenguaje. Y la versión en inglés, por fin, ha trazado una línea roja definitiva. Ya era hora, la verdad. Han prohibido oficialmente usar IA para generar artículos desde cero o para reescribir contenido. Pero ojo, han dejado dos excepciones muy específicas: asistencia para una primera pasada de traducción y asistencia para refinar la propia escritura, es decir, correcciones gramaticales. Y fíjate en el contraste, porque la Wikipedia en español ha optado por un camino muchísimo más drástico. Han implementado una prohibición total para artículos nuevos o expansiones, sin esas excepciones. ¡Wow! Cero tolerancia. Cero. La decisión de la comunidad en inglés parte de un pragmatismo necesario, asumiendo que los editores van a usar herramientas de corrección de todas formas. Te permiten ajustar la sintaxis, siempre y cuando el editor verifique que el contenido no ha mutado. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Porque, a ver, la corrección gramatical no es un simple barniz estético. Si tú le pides a una IA que reestructura un párrafo complejo sobre un evento histórico para que suene mejor, la máquina no solo cambia comas. No, para nada. Altera el tono, altera la cadencia y, a menudo, el peso de los propios argumentos. ¿No estamos permitiendo de alguna manera que las máquinas reescriban sutilmente la historia y metan matices que ya no están respaldados por las fuentes originales? Pues ese es el peligro letal de estos modelos de lenguaje. Su tendencia inherente a la homogeneización. A hacerlo todo igual, claro. Exacto. Y están optimizados matemáticamente para ofrecer la prosa más promedio y segura posible, limando cualquier aspereza o cualquier excentricidad que tenga el autor original. La propia política de Wikipedia advierte expresamente de esto. La IA puede literalmente inventar relaciones de causalidad entre dos hechos históricos solo porque estadísticamente esas palabras suelen ir juntas en su base de datos. Madre mía, entonces vuelvo a la paradoja del principio. Si acabamos de establecer que los detectores automáticos fallan estrepitosamente, como vimos con el texto de 1776, ¿cómo narices va a identificar Wikipedia a los infractores que usen estas herramientas a escondidas? Pues porque identificar texto generado por IA es ahora mismo una ciencia inmadura y muy imperfecta, y los propios administradores lo saben. Su defensa se basa en el estilo y el historial del editor humano. Hay una anécdota en los foros internos que es súper reveladora. A ver, cuenta. Un administrador veterano que usa el seudónimo Chaotic Envy explicaba que su sello personal a la hora de escribir es el uso abusivo de las rayas largas, los famosos em-dashes en inglés, para introducir pensamientos secundarios así de forma un poco caótica en medio de las oraciones. Y los modelos de lenguaje odian el caos, claro. Lo detestan. Están programados para estructurar las ideas de forma secuencial y superlimpia. Ese tipo de peculiaridades humanas, esas huellas dactilares lingüísticas, son casi imposibles de replicar de forma consistente por una máquina que está diseñada para ser aburrida. Qué curioso. Así que la decisión de Wikipedia sienta un precedente mundial sobre cómo gobernar la información. Rechazan la tiranía de los detectores defectuosos y apuestan por la moderación humana. Eso es, basándose en el contexto. Pues fíjate, mientras Wikipedia intenta autorregularse de forma tan filosófica, otras plataformas más antiguas están siendo arrastradas a una realidad muchísimo más punitiva en los tribunales. Las redes sociales, el eterno problema. Justo. Y aquí hacemos nuestra segunda mención, porque justo leíamos un análisis legal exhaustivo en betaz.news sobre cómo el panorama jurídico acaba de dar un vuelco tectónico ahora, a finales de este mes de marzo de 2026. Sí, la noticia ha sido un terremoto. Dos jurados estadounidenses, uno en Nuevo México y otro en Los Ángeles, han declarado a Meta, concretamente a Instagram y a YouTube, responsables de dañar a menores. Y les han impuesto multas de cientos de millones de dólares. Y esto es histórico, porque tradicionalmente las redes sociales siempre han operado detrás del escudo impenetrable de la sección 230 y la primera enmienda. Esa ley básicamente dice que las plataformas no son responsables de lo que publican sus usuarios. Son solo el mensajero. Eso es. La nueva estrategia legal, que ha sido brillante por parte de los demandantes, consistió en ignorar el contenido generado por los usuarios y atacar directamente la arquitectura del producto. O sea, tratar a las plataformas como si fueran productos defectuosos. Es como si comparamos Instagram con un fabricante de coches al que demandas por vender un vehículo con los frenos saboteados de fábrica. Exactamente. El argumento ganador fue que el scroll infinito,
los filtros. Y esos algoritmos de recomendación extrema no son contenido, son decisiones de diseño de la empresa. Están creadas deliberadamente para fomentar la adicción. Al separar el diseño adictivo del contenido, ¡pum!, lograron esquivar la sección 230. ¡Qué jugada más hábil! Aunque claro, hay múltiples perspectivas sobre esto. Sí, basándonos estrictamente en las fuentes, hay una división enorme. Por el lado optimista tienes a gente como Julie Angwin que ve esto como la gran oportunidad para obligar a las empresas a eliminar funciones tóxicas, como los filtros que causan dismorfia corporal. Vale, eso suena positivo. Pero me imagino que hay un lado oscuro. Claro, por el lado pesimista tienes a expertos legales como Eric Goldman o Mike Masnick que advierten de que redefinir la palabra daño de forma tan vaga puede destruir a plataformas pequeñas que no puedan pagar ejércitos de abogados. Y fíjate en un caso real gravísimo. Sí. Por esta presión legal, Meta eliminó el cifrado de extremo a extremo en Instagram a principios de este mismo mes. Madre mía. O sea, para proteger a los menores de interacciones tóxicas, los tribunales han forzado a una empresa a cargarse la privacidad básica de todo el mundo. Exacto. Los mensajes de todos los usuarios ahora están expuestos. Es que, a ver, si comparamos Instagram con el tabaco, prohibirlo a menores tiene sentido, no se pierde nada bueno. Pero las redes sociales son más como una gran plaza pública. ¿Estamos culpando al diseño de la plaza por las peleas que ocurren en ella? Es una pregunta muy incómoda, sí. Y el impacto en comunidades vulnerables puede ser terrible. Restringir el acceso podría perjudicar enormemente a grupos como adolescentes LGTBTQ+, o jóvenes en el espectro autista que dependen vitalmente de estas comunidades digitales para encontrar apoyo. Totalmente. Retocar el algoritmo es súper complejo y las consecuencias a largo plazo, como estamos viendo con lo de la privacidad, aún están por verse. Es que llama la atención la soberbia que tenemos creyendo que podemos rediseñar la mente humana a golpe de mazo judicial. Sí. Con la misma confianza con la que, por cierto, la ciencia ahora intenta encontrar el botón de pausa de la propia muerte biológica. Uf, tremendo salto. Acabamos de ver cómo alteramos la mente en lo digital, pero la ciencia va un paso más allá, intentando detener el tiempo físicamente. Hablo del equipo de Nectom con Boris Brubel en Oregón. Una noticia que desdibuja la línea entre la biología y la ciencia ficción, la verdad. Literal. Han logrado congelar el cerebro de un cerdo a 32 grados bajo cero, manteniendo su actividad celular bloqueada, con un nivel de daño tisular casi inexistente, mediante aldehídos y crioprotectores. Y el hito aquí está en los tiempos. Tradicionalmente, la falta de oxígeno tras el paro cardíaco destroza las células, pero ellos lograron reducir el tiempo de intervención de 18 a unos 14 minutos. Inyectando estos químicos justo después del paro cardíaco. Eso es. Pero entonces, ¿qué significa todo esto en realidad? O sea, ¿esto equivale a continuar con la vida? ¿O estamos hablando de pura fantasía, porque el paciente está clínicamente muerto? Pues el objetivo final que tienen es reconstruir el conectoma, que es la estructura en 3 dimensiones de todas nuestras neuronas y sinapsis. Quieren ofrecer este protocolo a personas con enfermedades terminales mediante muerte asistida para preservar su mente y digitalizarla en el futuro. Vale, pero eso genera unas controversias éticas y biológicas enormes. Enormes. Tienes a científicos como João Pedro de Magallanes, que es súper escéptico. Él lo califica, sin tapujos, de embalsamamiento sofisticado sin viabilidad biológica real. Dice que una reconstrucción digital de eso sería, en el mejor de los casos, una entidad completamente diferente a ti. Una copia de seguridad, no la persona original. Exacto. Y luego están las dudas filosóficas de Brian Waugh. Este experimento desafía nuestra definición de la muerte, demostrando que es mucho más que el simple cese de la circulación sanguínea. Es aferrarse a la estructura física de la consciencia. Es alucinante. Desde los esfuerzos por preservar nuestro legado biológico interno aquí en la Tierra, miramos ahora hacia el exterior, hacia nuestra expansión física en el cosmos. El contraste es poético, la verdad. Lo es. Y hay que recordar, para ubicar a nuestra audiencia, que la noticia de la cuenta regresiva saltó a los titulares de todo el mundo el pasado miércoles 1 de abril. Y ahora que estamos a día 3, hoy viernes. Hoy mismo. Hoy mismo. La expectación es absoluta, porque medio siglo después volvemos a la Luna. Se dice pronto, ¿eh? 50 años. Y el vehículo es el cohete SLS, 32 pisos de altura, que propulsará la cápsula Orión. Ojo, una misión de casi 10 días que va a rodear la Luna sin aterrizar, culminando en el Océano Pacífico.
Ha habido retrasos, claro. Tuvieron filtraciones de hidrógeno, problemas con la línea de helio. Pero la ventana de lanzamiento dura hasta el próximo lunes 7 de abril. Así que es el gran momento. Y lo que hace única a esta misión, más allá de probar los sistemas y el escudo térmico, es la tripulación. Sí, A diferencia de las misiones Apolo, en los años 60 y 70, que estaban compuestas exclusivamente por hombres blancos estadounidenses, la tripulación de Artemis II rompe todos los moldes. absolutamente. Tenemos a Christina Koch, mujer, Victor Glover, afroamericano, Jeremy Hansen, canadiense, y el comandante Reed Wiseman. Es un reflejo mucho más real de la humanidad. Totalmente. De hecho, me encanta una cita de Victor Glover sobre el impacto en las nuevas generaciones. Él decía que su mayor ilusión es que niños y niñas de color puedan mirarme y decir, oye, se parece a mí. Es un mensaje súper inspirador. Muy potente. Y esto es solo el segundo escalón hacia un objetivo mucho mayor, que es llegar a Marte. Bueno, si conectamos esto con el panorama general, menuda inmersión profunda hemos tenido hoy. Hemos visto a la tecnología fallar estrepitosamente al interpretar nuestro pasado, con la Declaración de Independencia. Sí, Hemos visto a plataformas digitales, como Wikipedia, ajustando sus reglas para sobrevivir, a los tribunales redefiniendo la responsabilidad corporativa de las redes sociales, a científicos intentando pausar la muerte misma en Oregón, y para rematar, a la humanidad lista para abandonar la órbita terrestre por primera vez en 50 años. todo trata sobre cómo gestionamos nuestras creaciones y nuestro futuro. Es un momento fascinante para estar vivos. Y por cierto, si alguien en nuestra audiencia quiere profundizar en cualquiera de las fuentes originales que han hecho posible este viaje, les recomendamos encarecidamente visitar betaz.news. Encontrarán una cobertura excepcional de todos estos temas. Muy recomendable, sí. Antes de irnos, me gustaría dejar a quienes nos escuchan con un pensamiento provocativo, algo para darle vueltas. Pensemos en esto. Si en el futuro logramos preservar un conectoma humano perfecto de forma digital, como propone la gente de Nectome, ¿Vale? y cogemos esa mente digital y la enviamos a bordo de una nave hacia Marte para explorar el universo, ¿qué leyes de las que hoy debatimos en la Tierra aplicarían a esa mente? Uf, qué dolor de cabeza jurídico. ¿Verdad? Si comete un error, estaría protegida por las mismas leyes que hoy tienen a las plataformas en los tribunales. ¿Se la consideraría un producto defectuoso o un ciudadano? Es algo para reflexionar seriamente. Desde luego, es un debate que va a traer mucha cola en el futuro. Sin duda. Bueno, pues ha sido un placer compartir este espacio. Invitamos a nuestra audiencia a seguir cuestionando el mundo que le rodea